vamos a comenzar. Quiero saludar, darles la bienvenida a todas y todos. Hoy realmente estamos muy contentos de estar acá y estar además tomando un tema tan importante como es el de los espacios públicos e infancia. Así que realmente quiero darles totalmente la bienvenida. Este es un webinar, es un primer webinar sobre el tema. Vamos a tener otro en el próximo mes. Y está organizado por la Fundación Arcor y Equidad para la Infancia, que venimos trabajando en estos temas desde ya hace unos años, pero además desde el comienzo de la pandemia hemos hecho una serie de webinars enfocados en tema educación, en tema nutrición, y ahora este año hemos decidido tomar como un tema importante el tema de los espacios públicos. ¿Por qué espacios públicos? Primero quiero aclarar que esto está relacionado con el tema de derecho a la ciudad, y la idea de espacios públicos trasciende, porque uno cuando dice vamos a hablar de espacios públicos e infancia, uno inmediatamente piensa una plaza, un parque, espacios verdes, y eso es una parte muy importante de los espacios públicos. Pero el espacio público es el lugar donde nos movemos todos los días. Caminamos, vamos, venimos, los chicos van a la escuela, van a comprar, juegan o no juegan en la calle. Todas esas cosas son espacios públicos. Y de alguna manera creemos que lo que ha pasado con la pandemia y el estar encerrados mucho tiempo, inclusive en los barrios con situaciones difíciles para estar adentro de la casa, también hubo una restricción importante. Creo que ha habido una, yo diría, no solo revalorización, sino creo que una resignificación de los espacios públicos. Queremos estar juntos, pero queremos estar bien, queremos estar seguros. El tema de la inseguridad también es un tema importante. Entonces, el tomar esto y el tomarlo desde una mirada multidimensional posibilita también, y esas son las experiencias que nos van a contar, posibilita la posibilidad de expresión y participación y movilización, porque estamos todos mucho tiempo en los espacios públicos, ¿sí? Y si los espacios públicos son agresivos para los niños, son agresivos para todos, como dice nuestro querido Francesco Tonucci. Entonces, yo no quiero extenderme mucho, pero quiero decir que el objetivo básico de estos webinars es conocernos, hablar, dialogar, pero buscar de influir la agenda pública con experiencias que son posibles. Una cosa importante de esto, de los espacios públicos y de las experiencias que vamos a ver, es que son posibles y generalmente no implican, en términos relativos para los gastos que está el Estado y la municipalidad y la gente, no implica un gasto tremendo. Eso es lo que nos van a contar. Entonces, para el día de hoy, buscamos tener un diálogo activo, para lo cual contamos con el apoyo profesional de Silvia Fiore, que está acá con nosotros, que es periodista, hace periodismo de investigación, cosa que es un rara avis, pero es muy importante, hacer periodismo de investigación sobre infancia y sobre temas sociales, y en estos momentos es editora de la revista Tercer Sector. También tenemos con nosotros a Mariana Alegre, directora de Lima Como Vamos, que es parte de una organización regional muy importante de cómo vamos en distintas ciudades. Se llama
Bogotá cómo vamos, o Cali cómo vamos, en Argentina, por ejemplo, en nuestra Córdoba, y así. Y además, ella generó y es la directora de una iniciativa muy importante que se llama Ocupa tu calle. O sea, usa tu calle. Y tienen experiencias extraordinarias. Y también tenemos la suerte, Mariana está en Lima, tenemos la suerte de tener a Leandra Bonó Figlio, que está en Rosario, que es docente universitaria, que forma parte del equipo transdisciplinario Conjugar, coordinó 10 años la experiencia muy importante de Ciudad de Rosario, en Rosario de Ciudad de los Niños, y actualmente es directora del Jardín de los Niños. O sea, hoy tenemos una gran suerte y una gran oportunidad de tener un diálogo activo, fluido, con 12 personas de enorme experiencia, pero además con una mirada conceptual desde el campo de los derechos. Y como si esto fuera poco, tenemos una profesional como Silvia que nos va a ayudar en este diálogo. Entonces, el diálogo ahora Silvia va a explicar un poco más, pero la idea es que dure 1 hora 15 minutos, y que tengamos un diálogo fluido y un tiempo acotado para que realmente podamos cada uno dedicarnos a todas las cosas y miles que tenemos que hacer. Así que le paso la palabra. Silvia, es tu oportunidad. Bueno, muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por esta convocatoria a Equidad para la Infancia y a Fundación Arcor. Coincido con Alberto, es una gran oportunidad de reflexionar, de que este sea un espacio de encuentro e de intercambio, y que acceder a estas experiencias tan comprobadas posibilite la replicabilidad, ¿no?, en otros lugares del país y de la región. Bueno, la idea de este webinar es que sea ágil, dinámico y que nos permita aprender a todos. Así que la propuesta que tenemos para compartir hoy es que vamos a tener unos primeros 40 minutos de diálogo, de intercambio con Leandra y con Mariana, y después habrá un espacio de 30 minutos para intercambiar, para responder preguntas del público. Les damos la bienvenida a cada uno de los participantes, de los asistentes a este espacio. Pueden ir dejando sus preguntas, comentarios, contándonos de dónde son, quiénes son las personas que están participando. Y bueno, nos va a encantar después poder responder estas preguntas, ¿sí? Consideremos este espacio como un espacio abierto para aprender entre todos. Y bueno, como les comentaba Alberto, tenemos como invitadas a Mariana Alegre, que está compartiendo este espacio desde Lima. Mariana, nos gustaría que nos contaras un poco, muy brevemente, pero que presentaras la experiencia de Ocupa tu Calle, que nos contaras en qué consiste. Es una estrategia que desarrolló el proyecto Lima Como Vamos. Muchísimas gracias, Silvia, y bueno, por supuesto, gracias a Alberto, Gabriel y en general a los organizadores. Un placer estar aquí con ustedes. Me encanta además que la moderadora y las panelistas seamos mujeres, así que en buena hora eso. Y les pido disculpas porque hay una obra aquí de construcción muy típica de las ciudades y de la pandemia, que seguramente... que quiere participar en nuestro panel. Bueno, les cuento brevemente. Ocupa tu Calle nació a fines del 2014 en el marco de la COP20 que estaba haciendo en la ciudad de Lima. Lima era la ciudad anfitriona. Y nosotros, si bien los temas principales, ¿no?, temas de bosques, ¿no?, obviamente cambio climático y tal, el tema de ciudades sostenibles estaba ahí, pero no estaba siendo tan como tomado, ¿no? Había algunos intereses del gobierno, pero no era algo que estuviese tan presente, porque era más enfocado a lo ambiental de conservación, digamos.
Y en ese sentido nosotros dijimos, bueno, si en lugar de que el Ministerio de Ambiente fuera a poner paneles publicitarios por las calles, diciendo que hay que tener una ciudad sostenible y tal, hacemos a la gente vivir la experiencia de lo que significa una ciudad sostenible. Y es en ese contexto que logramos implementar el primer parklet del Perú, que se implementó de manera muy, muy rápida, buscando justamente un poco romper con el estigma de que la calle está limitada, ¿no? Nosotros acá en nuestro país lamentablemente hay una tendencia enorme a procurar espacios que sean privatizados o que sean exclusivos o excluyentes, incluso en áreas públicas y en propiedades públicas, y además hay el que yo llamo este terrible signo de cómo funcionan las cosas y que claramente no están dirigidas a las personas, que es el famoso letrero de prohibido pisar el césped. Entonces nosotros quisimos cambiar esos letreros y transformarlos, ¿no? Y cambiarlos por otros de permitido sentarse. ¿Y por qué esto? Porque cuando pusimos este primer parklet, las personas que se acercaban con curiosidad, en algunos casos no lo querían usar, o en algunos casos pedían permiso, o nos preguntaban si había que comprar algo para estar ahí. Entonces yo caí en la cuenta de que habíamos dejado de ser ciudadanos para volvernos consumidores también en el espacio público, y que por lo tanto necesitábamos una revolución de las cosas. Y es ahí que nace Ocupa tu Calle, un nombre que en verdad nos lo inventamos como ahí a la apurada. A veces la gente nos pregunta si hemos tenido una gran estrategia de marca, pero para nada. Y con eso pues iniciamos un camino donde ya tenemos más de 60 espacios públicos desarrollados, siempre desde la mirada de la comunidad, y que seguramente hablaremos de esto más adelante, y por supuesto con un enfoque también en distintas vulnerabilidades, como es también el tema de la infancia. Muchas gracias, Mariana, muy, muy interesante, ya vamos a profundizar. Le damos la bienvenida. Perdón, Silvia. No, Mariana, yo recuerdo una experiencia que contaste, es una de las primeras, para que la gente tenga una idea más concreta, que había un lugar que estacionaban coches y no sé, los sacaron y armaron algo. ¿Por qué no? Sí. Así, las primeras actividades que hicimos eran esas, ¿no? Tomábamos parqueos y las transformábamos en estos parklets o pequeños espacios de estar y de descanso, donde la gente ya podía hacer varias cosas, pero luego también tomamos estaciones de metro, de la mano, por supuesto, de la empresa que lo administraba, para que el lugar de paso fuese algo más agradable, ¿no? Ahí pasaban una serie de cosas, de pronto personas sin hogar empezaban a dormir ahí, de pronto, que eso también era un asunto interesante, ¿no? ¿Qué hacemos entonces con el problema de vivienda, que es algo que no parece visible, ¿no? Usualmente. Entonces, eso nos permitió entender que nuestra estrategia de espacios públicos no era un fin, sino un medio para identificar y atender distintos objetivos, vulnerabilidades y procesos, y es en ese camino que estamos, siempre, por supuesto, con información libre y disponible para todos. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a Leandra Bonofiglio desde Rosario, para que nos cuente también cómo ha sido el proyecto o la estrategia que han desarrollado Jardín de los Niños. Si bien Tríptico para la Infancia ya viene desde antes del 2001, ¿no es cierto? Pero hablemos puntualmente de Jardín de los Niños, Leandra. Bienvenida. Gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación, por el convite. Y sí, en realidad el Tríptico de la Infancia son 3 espacios públicos de la ciudad, son 3 espacios recuperados por la ciudad. La Granja de la Infancia está en lo que era el relleno sanitario, luego que se completó, digamos, la planta de basura, del basural de la ciudad. El Jardín de los Niños es un espacio histórico porque se creó en 1903, cuando es, digamos, el aniversario de alguna manera. Todo lo que es el Parque Independencia tiene que ver con toda una obra que se hizo por el centenario de nuestro país, de la independencia de nuestro país, y en ese espacio, el Jardín de los Niños, funcionó durante mucho tiempo un zoológico. En el año 2001 lo que hace la gestión municipal es desarmar el zoológico, generar una reserva para los animales que quedaban allí, y recuperar ese espacio con una propuesta absolutamente novedosa, como es la máquina de imaginar. Ese es el subtítulo que tiene nuestro espacio. Conservamos el nombre histórico porque es una cuestión patrimonial, pero sostenemos que en este caso está abocado o destinado al homenaje a la imaginación del hombre, como genérico, por supuesto, como especie, hombre, poniéndolo en juego en relación con los momentos en que la imaginación permitió transformaciones a nivel social, histórico.
ahora después les quiero contar un poquito más. Pero el tercero de los espacios, que es la Isla de los Inventos, que conforma el tríptico, están los que eran los galpones del ferrocarril. Cuando el ferrocarril dejó de ocupar gran cantidad de espacio en los galpones sobre el río, la ciudad hizo toda una obra de infraestructura recuperando el río para la ciudad, porque estaba todo detrás de un paredón, como puede ser en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en muchas zonas en donde no se puede acceder al río, por ejemplo, para los que son de allí. En este caso, la ciudad se volcó hacia el río, y uno de esos galpones se conformó en la Isla de los Inventos, que es otro de los espacios. Lo más interesante para compartir hoy me parece que es contarles que estos 3 espacios de alguna manera tienen que ver con una respuesta que la ciudad da a un pedido que hacen los niños y las niñas a partir de su participación en los consejos de niños, que es esto de que haya otros espacios para jugar que no sea la típica plaza, decían ellos, con la hamaca, el tobogán y el sub y baja. Así que bueno, un poco va a venir por ahí nuestras conversaciones de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Leandra. Yo les pediría y les recomiendo a los asistentes que puedan entrar a las páginas. Les pido a ustedes que compartan las webs de cada proyecto porque son increíbles. Hay unas imágenes, un detalle en lo que consisten las propuestas que me pareció tan innovador, tan interesante, tan enfocado en lo que desean los chicos, y como comparte Leandra, que me parece un eje clave en esto, que les están dando participación a los niños. Son los niños y niñas los que deciden, los que opinan, los que dicen lo que necesitan y están teniendo lugar. Así que al público les recomiendo que tengan la oportunidad de ver de primera mano estas experiencias. Y se me ocurre compartir una pregunta como disparadora para esta reflexión. Según datos de UNICEF, 2 de cada 3 chicos viven en las ciudades, ¿no? Y un poco el motivo de este encuentro es pensar cómo somos capaces de generar espacios públicos que sean más incluyentes. Y pensaba, ¿no? Si uno entiende que el acceso al espacio público es un derecho de la infancia que los adultos debemos garantizar, pero además este espacio público implica un derecho de acceso al juego y también de acceso a la cultura. ¿Podemos entender esto como una garantía de derechos de la infancia en varios aspectos? ¿Cómo sienten que estamos actuando los adultos en relación a garantizar este derecho para los chicos? Es una pregunta para ambas, la que quiera responder primero. Leandra, te escuchamos, sí. Yo entiendo que desde el momento en el que se sancionó, digamos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, allá por el 1989, este es un deber que los adultos tenemos para con los niños. Entiendo que no se ha tomado conciencia real de todo lo que esto significa y que seguimos entendiendo en muchos casos a los niños y a las niñas como una población particular y que está siendo pensada en muchos casos como destinatario de algunas políticas de cuidado en las que se viene trabajando desde los estados, pero que sobre todo ha tomado básicamente el mercado como una franja de consumidores. Entonces, me parece que nuestra tarea como adultos y como adultas es justamente la de poder garantizar este derecho que nosotros, al firmar de alguna manera, en el caso de nuestro país, en Argentina, está incluida la Convención de los Derechos del Niño dentro de la Constitución Nacional, es decir, que es una de nuestras leyes reguladoras máximas, pero que de alguna manera justamente la intención, no solo de garantizar los cuidados necesarios, sino de permitir el acceso a la ciudad, el uso de la ciudad, el uso no solamente en el sentido de, bueno, destinamos un espacio para que vos puedas jugar, ¿no? Sino que el niño en tanto ciudadano de pleno derecho tiene que poder hacer uso de todos los espacios de la ciudad. Eso me parece que es lo que no se termina de comprender. Entonces muchas veces en relación a las acciones, siguen siendo políticas focalizadas las que se plantean. Y sigue habiendo mucha distinción entre lo que tiene que ver con las políticas de cuidado en relación a poblaciones vulnerables, ¿no? En donde pareciera que son unas las acciones, y otras acciones en relación a los niños y las niñas que tienen resueltas, digamos, algunas cuestiones básicas
y que entonces pueden tener como más posibilidades de acceder a determinados otros lugares. Una de las cuestiones principales que justamente se trabaja desde la ciudad tiene que ver con que todos estos espacios de los que estamos hablando son espacios con un valor de un ingreso básico, mínimo, lo mismo que sale un pasaje de colectivo, vale el ingreso a cualquiera de los parques del Tríptico de la Infancia, por ejemplo, o a los museos, o a cualquiera de las acciones, justamente en función de que no sea un motivo de exclusión, que son espacios que no están pensados en términos de una recaudación, sino que están pensados en términos de poner la cultura, el juego y elementos de calidad, ¿no? O sea, la intención es que es una apuesta de calidad, no es una apuesta menor la que se propone desde los parques. Claro, eso le suma valor. Y Mariana, ¿en Lima pasa lo mismo? ¿Perciben lo mismo? ¿Que están pudiendo garantizar este derecho? Yo creo que hay una dificultad adicional, ¿no? Y es que los niños siguen sin ser reconocidos como sujeto de derecho pleno. Y en ese sentido hay como bien Leandra ha mencionado, ¿no? Las normativas y los convenios que justamente los elevan a tener esa condición, pero en realidad, pero en la práctica eso no pasa. La gente entra en lugares y hay niños y no los saludan. La ciudad misma está diseñada para el adulto promedio, ¿no? No se toma en cuenta ni siquiera las alturas, ¿no? Entonces, ¿cómo incluir dentro de una política pública estándar a una población que es invisible, ¿no? Entonces yo creo que el esquema de entender esta relación de ciudad con infancia pasa primero por reconocer desde la perspectiva desde la sociedad que el niño tiene derechos, que no se le pega, que tiene opinión, que tiene voz, que tiene, por supuesto, que ser alimentado, educado, etcétera, en condiciones como justas, ¿no? Entonces creo que ese es un problema relevante. Bien. Quería recordarles que la información vinculada con estos proyectos pueden consultarla también en la web de Equidad para la Infancia, un resumen ejecutivo con un detalle de lo que consisten estas propuestas que son muy interesantes. Y pensaba, ¿qué es lo que hizo que estos casos funcionaran? ¿Por qué estos proyectos sienten que pudieron ser efectivos, que pudieron progresar? Tiene que ver con haberle dado participación a otros actores sociales, surgen desde el sector social, pero involucran a los otros sectores. ¿Qué nos podrían compartir en relación a eso? En el caso de Rosario, digamos, esta es una política de gestión. O sea, en la ciudad de Rosario desde el año 95, es decir, hace más de 25 años, que venimos trabajando en esta línea, con momentos de mayor inversión y momentos de menor inversión, con momentos de mayores dificultades, como fue la pandemia, en donde obviamente las prioridades estaban puestas en determinados sectores, pero en donde se toma una definición que es que la ciudad adhiere al proyecto La Ciudad de los Niños. A partir de ahí empezamos a trabajar junto con Francesco Tonucci, que vino varias veces, muchas veces a la ciudad de Rosario, en esta configuración, y se empieza a trabajar un poco en esta línea que dice Mariana, o sea, primero de hacer visible a los niños, ¿no? O sea, el primer proyecto que el Consejo de Niños propone, y que se eleva al Consejo Deliberante, y que por ende sale como ordenanza pública, y que por ende toda la gestión municipal se ocupa de hacer cumplir, es que haya un día destinado al juego y la convivencia, ¿no? Y esto significa que un día, miércoles, el primer miércoles de octubre de cada año, un día de semana, en pleno horario laboral, en primavera, decían ellos, para que se pudiera usar el espacio verde y usar los parques, que en la ciudad se le da mucha importancia a los espacios verdes. Lo que ellos proponían es, nosotros queremos jugar con los adultos, que nuestros padres y nuestros abuelos estén con nosotros. Ese era su planteo básico. Entonces ellos decían, bueno, si hay un día en donde toda la ciudad se dedica al juego, este día tiene que ser en la semana, porque todavía los fines de semana tenemos un ratito. Entonces, esta empieza siendo la política. A partir de ahí, de esa visibilización, empiezan a generarse las diferentes propuestas que la ciudad avanza, y dentro de estas se empieza a consultar, bueno, cómo tendrían que ser esos espacios públicos que a ellos les gustarían.
Y esas acciones y esas propuestas que ellos van generando son las que se llevan después a estos espacios que yo te contaba que se recuperan para generar el tríptico de la infancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparecían las ganas de tener espacios para rodar. Rosario es una ciudad plana, es una llanura, y ellos, bueno, muchos contaban o soñaban con tener algún espacio con montañas como tienen en Córdoba, por ejemplo, los que habían logrado visitar en alguna situación. Entonces, bueno, en la Granja de la Infancia se hizo todo un movimiento de tierra y hay lomas para rodar, para tirarse, para jugar. Decían que su mayor sueño era volar, entonces en el Jardín de los Niños tenemos una máquina de volar, siguiendo los inventos de Leonardo da Vinci. No sé, aparecen diferentes situaciones, el sueño de viajar en tren para todas las generaciones que nacieron después de que los trenes se cerraron en nuestro país. Entonces la Isla de los Inventos, que funciona en lo que era una vieja estación de tren, digamos, está toda un homenaje a lo que es el tiempo de los ferrocarriles. Entonces, bueno, son políticas que se van llevando adelante a partir de justamente su palabra, de darle un espacio a su palabra a partir de la conformación de los derechos de los consejos de niños y niñas. Yo quiero decir una cosa que me parece importante. Me parece que esto es un ejemplo muy importante de algo que es complicado, que es tener políticas a nivel más alto, pero que en realidad están representados en el nivel más bajo. ¿Sí? Es decir, los que lo toman es la gente a nivel local. Por más que sea una gestión de gobierno, está enfocada al nivel local. Y eso es lo que creo que los hace factibles y sostenibles. Pero además creo que es un buen ejemplo de participación de los niños. Después en algún momento, Leandra, me gustaría que comentaras el tema de las bicisendas para niños, que fue una propuesta de los chicos del Consejo. Muy bien. Sí, yo para comentar rápidamente, nosotros también a veces evaluamos cómo así nuestro proyecto tuvo como esta fuerza. Y yo creo que es una mezcla de varios factores. En primer lugar, de oportunidad. El hecho de que estuviese en ese momento la COP hacía que la gente estuviese dispuesta a implementar algunas ideas que de pronto eran extrañas o nuevas. También cuando nosotros recibimos el primer financiamiento nos preguntaron cómo lo queríamos ejecutar, si lo ejecutábamos como un proceso independiente o si tomábamos el Cómo Vamos, que ya tenía una cantidad de años de trabajo, como espacio de promoción, y nosotros dijimos naturalmente íbamos a tomar el Cómo Vamos porque le iba a dar más fuerza y por lo tanto más presencia. Y aprovechamos en ese sentido la relación con los medios de comunicación, a quienes le era muy atractivo un proceso de esta naturaleza también. Eso permitió que el proyecto rápidamente crezca y se consolide y que empecemos de empezar a hacer unas acciones en espacio público sin tener arquitectos ni urbanistas trabajando en el equipo, no, oficiales, digamos, ¿no? Yo soy urbanista, pero de base de derecho. Ahora tener ya un equipo entero de arquitectas trabajando en diseño y en generación de procesos comunitarios, junto con obviamente otros perfiles, y desarrollando planificación estratégica para territorios, basándonos como elemento central en el espacio público. Y creo también que otro de los elementos que nos fueron útiles es que nosotros estamos en el medio. No somos ni el vecino, ni el grupo beneficiario o la comunidad que tiene las ganas, ¿no? Pero no necesariamente los recursos, ni la voz, ni el tiempo. Pero tampoco somos gobierno. El gobierno tiene límites, por más buena voluntad que pueda haber. A veces no la tiene, claramente, y más bien con eso no tratamos de no trabajar con ellos. O tratamos de trabajar sin que se enteren, digamos, a veces, ¿no? Pero porque justamente tenemos esa posibilidad, ¿no? El gobierno no puede hacer una serie de cosas porque tiene restricciones, normas. Nosotros estamos al medio, nosotros sí podemos. Entonces jugamos con esa neutralidad y con este ser intermediario, y eso es lo que aprovechamos. Siempre, ojo, y acá lo rescato, no desde una mirada de protagonista. El protagonista no somos en absoluto las organizaciones como nosotros, que somos facilitadores, ¿no? Es la comunidad, la población, y obviamente los resultados, los premios son de ellos, de la comunidad o del gobierno, de los actores involucrados. Sí, claramente el común denominador tiene que ver con la escucha de la gente, ¿no? De las propias comunidades, como una pieza clave del éxito de estos proyectos. Me quedaba pensando, porque en el medio son proyectos que ya tienen varios años, iniciativas más que proyectos, ¿no? Iniciativas que están funcionando. ¿Qué aprendizaje les dejó la pandemia, ¿no? Porque ha sido algo muy
difícil de atravesar para las infancias, para todas, para todo el mundo, pero particularmente en los niños ha sido con grupos que se vieron particularmente afectados por las medidas de aislamiento, por las dificultades para circular en los espacios públicos. Cuando se han empezado a levantar las restricciones, entiendo que ha habido una recuperación de estos espacios, pero ¿podrían hacer un balance? ¿Podrían identificar algo positivo que haya dejado la pandemia? O sea, yo creo que lo que ha dejado positivo en términos generales es justamente esta noción de espacio público más disponible, ¿no? O sea, o el hecho de que las personas hayan, sobre todo algunos sectores de la población, hayan podido darse cuenta que el espacio público es escenario de muchas cosas. ¿No? De repente las actividades familiares empezaron a hacer en los parques, las actividades de oficina o de negocios también en plazas o en parques, y por lo tanto el valor del espacio público, a partir además de las primeras cuarentenas que tuvimos, donde todo el mundo de pronto quería ir a la calle y todo el mundo de pronto extrañaba la vereda, el parque, el paradero, el bus, ¿no? Que antes simplemente lo habías dado por sentado, o al contrario, te resultaba feo, ¿no? Que yo creo que va por ahí. Ahora, pero en particular el tema de infancia, yo creería que, al menos en el Perú, que hemos tenido una cuarentena tan larga, donde las escuelas todavía no terminan de reabrir en sobre todo el sector público, los niños han perdido muchísimo. Y no estoy segura si tengamos capacidad a nivel pues, generacional de recuperar eso. Fuerte, ¿eh? Esa experiencia. En el caso de Rosario, nosotros hicimos una campaña desde el Tríptico durante la pandemia, en la cual le pedíamos a los chicos que grabaran mensajes, le hacíamos preguntas en relación a cómo estaban, cómo se sentían, qué cosas les daban miedo, qué cosas les gustaban, qué cosas estaban haciendo, qué cosas querían aprender, y hicimos una campaña por redes, digamos, en relación a estas respuestas, y lo que nos fuimos encontrando es que para muchos fue una posibilidad de encuentro con sus familiares más cercanos. O sea, muchos chicos recién pudieron encontrarse y compartir tiempo con sus mamás, sus papás, sus hermanos durante la pandemia. Para otros sectores fue justamente un tiempo de mucha dificultad porque las familias están muy complicadas. Entonces, todo esto se puso sobre la mesa, ¿verdad? Y sí, tal como dice Mariana, en cuanto se empezaron a abrir, nosotros abrimos en diciembre del 2020, se pudo abrir, empezamos a abrir los espacios del Tríptico y empezamos a recibir gente con todas las restricciones del caso. Y se empezaron a celebrar encuentros, reuniones familiares, cumpleaños, fiestas, de todo en el espacio. Cuando antes esto no sucedía, la mayoría de la gente iba a salones privados, a peloteros, a jardines de infantes, otro tipo de eventos. Y ahora todos los fines de semana tenemos actividades y celebraciones en el jardín, que el jardín es un parque. No sé si Gabriel tenía un videíto con algunas imágenes del jardín de los niños, a lo mejor se puede compartir en el chat por si la gente lo quiere ver, porque es muy difícil de contar de qué se trata el jardín de los niños, que tiene 3,5 hectáreas, que tiene grandes juegos, dispositivos lúdicos de inmenso tamaño. Bueno, pero tiene, digamos, como está en el corazón del parque de la ciudad, del parque histórico de la ciudad, tiene una arboleda muy grande y la gente aprovechaba a juntarse ahí bajo los árboles, simplemente, digamos, recuperar eso. Lo que tiene el espacio es que tiene baños públicos, que está absolutamente limpio, que está cuidado, que hay una persona de seguridad en la puerta, entonces mucha gente, bueno, podría hacer lo mismo fuera del espacio del predio, pero elige hacerlo en ese espacio porque están todos los juegos a disposición y, bueno, porque tiene algunas condiciones, un plus, digamos, ¿verdad? Pero creo que eso es una cuestión, la revalorización de los espacios es una cuestión interesante que la gente ha recuperado a partir de valorizar el espacio público en la pandemia. Gracias, Leandra. Acá Gabriel nos está compartiendo el enlace para poder ver el proyecto del Jardín de los Niños, así que los asistentes van a poder ver más de cerca este proyecto hermoso. Y una cosa que me quedé pensando, en esta serie de webinars van a estar participando 2 mujeres, o sea, hoy están ustedes, en el próximo va a haber otras 2 mujeres, y me preguntaba si cuando hablamos de infancia y de espacios públicos y derechos de los niños,
son temas que están atravesados por la cuestión de género. ¿La mujer tiene un rol protagónico en esto? ¿Es así porque tenemos asignado ese rol de la mujer, madre y cuidadora de las infancias? ¿O no? ¿Es casual? ¿Cómo lo perciben cada una en sus respectivos lugares? No, definitivamente, ¿no? Es ciertamente un rol, los deberes de cuidado recaen principalmente en mujeres. Y además, nosotros ahora en nuestra última encuesta de Lima, ¿cómo vamos? La del año pasado, hicimos la pregunta justamente en ese contexto de pandemia, ¿quién de los miembros de la familia se habían dedicado al cuidado de los niños para las tareas escolares, para el trabajo de escuela? Y teníamos que exclusivamente la mujer, pues era altísimo, no recuerdo si 65 o 55%, exclusivamente hombre un 5%, y bueno, mixto había ahí un porcentaje intermedio, ¿no? Entonces, eso determina también el por qué el espacio público y la ciudad tiene que diseñarse no solo pensando en los niños, sino también en los cuidadores. Hay una experiencia en Bogotá que la anunciaron el año pasado, que me parece muy bonita, que se llama las manzanas del cuidado, que lo que han hecho ha sido no solamente identificar el rol del que necesita ser cuidado, niños, adultos mayores, enfermos, de repente personas con discapacidad, en aquellos casos que no tienen autonomía, pero y atender, o sea, y reconocer la cantidad de inversión de tiempo y de energía que hay para los roles de cuidado y por lo tanto ayudar a cubrir la brecha para identificar, por ejemplo, servicios, tanto de aprendizaje, crecimiento personal, pero también trámites, y en ese sentido acercar a hospitales o zonas de guarderías u otros esos servicios para que quienes son cuidadores, principalmente mujeres, pues puedan acceder a ellos mientras, por ejemplo, estás esperando que en la terapia a la persona que estás cuidando o algo, ¿no? Porque claro, una persona que cuida y que cuida a alguien además en particular vulnerabilidad, como un niño pequeño, un adulto mayor, no tiene tiempo para otras cosas, y las oficinas abren en la hora en que tienes que atender, cuidar, dar de comer, llevar a los médicos, ¿no? Si tienes que hacer un trámite personal, por dar un motivo, renovar tu cédula de identidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas generan una serie de desventajas. Y por último, también tuvimos nosotros hicimos una encuesta en el marco de la primera parte de la pandemia, donde colocamos, estamos haciendo, queríamos averiguar sobre la transferencia modal, es decir, cómo la gente iba a cambiar de modo de transporte de pre-cuarentena a post-cuarentena. Y teníamos un porcentaje alto de gente pues, que migraba a modos activos, bicicleta, caminata, un porcentaje también alto de gente que no se iba a movilizar. De ese porcentaje la mayoría era mujer, sea que estaba quedándose sin empleo, dejando de trabajar por atender cuidados, ¿no? O reduciendo su jornada de trabajo ahí donde la tuviese. En una encuesta de otra organización que nos mostraron a fines de diciembre, las empresas peruanas están teniendo dificultades para atraer y retener talento femenino, aquí ya hablando de niveles de mando medio y alto, porque justamente hay un proceso importante de que no se está teniendo en cuenta estas otras razones, ¿no? Las escuelas seguían cerradas, ¿cómo van a volver las mujeres a trabajar si son ellas las que se ocupan de los niños? El impacto que tiene el trabajo laboral, el trabajo de las mujeres en los hogares, ¿no? O sea, la multifunción femenina. Sí, Leandra. Coincido absolutamente con lo que dice Mariana, digamos, en relación a las tareas de cuidado, pero además me parece que se da una predominancia en lo que tiene que ver con las profesiones, ¿no? Que en general trabajan con la infancia, tanto desde los docentes, que son el 90% somos mujeres, como en las situaciones, por ejemplo, de todos los empleos, las profesiones, psicólogos, trabajadores sociales, que trabajan en el ámbito de lo público. Ahí yo creo que hay una distinción entre lo que tendría que ver con los profesionales que trabajan en el ámbito de lo privado, con consultorios particulares, por ejemplo, y demás, y aquellos que trabajan en relación de dependencia con el Estado. Del equipo de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario o de Desarrollo Humano, el 90% somos mujeres. Y me parece que esto también habla de una cuestión, ¿no? O sea, de quiénes somos cuando estamos pensando estas propuestas y estos proyectos. Nosotros cuando hacemos la convocatoria, los 3 espacios del tríptico o el espacio de los consejos de niños, siempre se hace con una convocatoria pública y se hace un proceso de formación en paralelo que las personas están trabajando con la coordinación, que dura 1 año,
porque lo entendemos como una manera también de formar, ¿no?, a personas, a ciudadanos, en general son jóvenes entre 20 y 35 años, que también esto sirve un poco para replicar estas políticas, estas miradas y estas concepciones. Y el 90% de las personas que se inscriben para participar de la convocatoria son mujeres. Hacemos discriminación positiva para incluir varones, lo reconozco, porque nos parece sumamente interesante que el cruce, ¿no?, lo heterogéneo, tanto en relación a género, como a cuestiones de diversidad sexual, como a cuestiones de diferentes edades y formaciones, pero realmente es una predominancia absoluta lo femenino, digo. Y creo que no es casual, justamente, que es un poco la pregunta que vos hacías, ¿no? Tiene que ver con una cuestión histórica, tiene que ver con una cuestión de cómo hemos sido, bueno, configurados, digamos, desde el patriarcado, si se quiere, pero también, digamos, es una asignación de rol que asumimos, o sea, que entendemos, digamos, que tiene que ver con una responsabilidad y con una tarea, el cuidado de las infancias. Bueno, y un desafío, ¿no?, de sumar diversidades, porque a la función de cuidado de los niños estamos todos involucrados, ¿no? Claro. Bueno, antes de pasar al área de las preguntas de los asistentes, me interesaba ver si podíamos profundizar un poco, Leandra, en el tema del Consejo de los Niños, que nos contabas que está protagonizado por niños de 9 a 11 años. La pregunta sería, ¿se podría implementar consejos de niños en todo el país, en todas las comunidades? ¿Qué condiciones deberían estar dadas? ¿Qué es lo que estaría faltando para que este modelo se replique? Porque la posibilidad de que sean los propios niños los que tengan voz y voto, para que en las comunidades se haga lo que ellos están necesitando, ¿no?, lo que están deseando, le sumaría valor. ¿Cuál es la reflexión que tenés de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes? Lo que se necesita básicamente es compromiso y decisión política, te diría. Porque en realidad, digamos, no es difícil generar, digamos, la participación de los niños y de las niñas, pero sí es muy frustrante cuando las propuestas que ellos generan no se llevan adelante. Hay una cuestión que nosotros aprendimos en el transcurso del proyecto. Yo estuve vinculada al proyecto por más de 10 años, primero coordinando consejos y luego como coordinadora general del proyecto. Es que, digamos, los tiempos de los niños son ahora. Sabemos que de hecho los de todos son ahora, ¿verdad? Pero, digamos, para el caso de los niños es mucho más, porque, digamos, ellos no pueden esperar 5 años a que un proyecto se lleve adelante, porque ya no son niños, básicamente. Entonces, ahí se necesita, digamos, un compromiso y una celeridad en la escucha. Los consejos de niños viene de la propuesta de Francesco Tonucci y tiene que ver con un organismo de consulta y asesoramiento a la gestión, básicamente. Entonces nosotros lo que hacemos es convocar, sigue funcionando el proyecto en la ciudad de Rosario. De hecho, esto que mencionaba Alberto de las bicicletas es una propuesta que surge de ellos. Se conforma con niños y niñas de la ciudad de 9 a 11 años. Durante bastante tiempo se hizo a través de las escuelas, como manera de que las escuelas pudiesen también sumarse como organización intermedia a este proceso. Ahora se hace de manera voluntaria, los chicos se inscriben a partir de las redes, se reúnen una vez por semana en espacios de la ciudad, en la estación Embarcadero, que es un espacio público también de la Secretaría de Cultura, en donde se reúnen en grupos de más o menos 15, 20 niños y niñas, para justamente discutir cuáles son las cosas que ellos ven en la ciudad que a su criterio deberían cambiarse. Y ha habido propuestas a lo largo de los años que los consejos vienen desarrollándose, desde celebrar el Día del Juego, que es algo para toda la ciudad, hasta cuestiones específicas de cómo ocupar la calle, o de cómo recuperar las plazas, o de cómo, en este caso con lo de las bicicletas, propiciar a que haya bicicletas públicas en las estaciones de bicicletas que hay en la ciudad, tamaño infantil, para que ellos también puedan salir a andar en bicicleta o poder manejarse en bicicleta por las calles. Estos consejos entonces generan una propuesta y con los coordinadores adultos que van acompañando durante el proceso, que dura entre 1 año y 2 años, según las propuestas, porque cada chico está 2 años y los consejos se van renovando por mitades,
cada año para que la propuesta pueda tener un tiempo de duración y haya alguien que pueda ir transmitiendo el proceso, ¿verdad? Entonces, dentro de estas propuestas se generan esas acciones en donde después se convoca a los referentes de las diferentes secretarías de la gestión municipal que se necesitan para concretarla. Si es del área de movilidad, como en el caso de las bicicletas, si es del área de urbanismo, como es en el caso del diseño de las plazas, si es del área de obras públicas, como es en el caso de instalar bancos en las esquinas para que los padres, los abuelos se puedan sentar a tomar mate para que ellos puedan jugar en la vereda, que era otra de las propuestas que compartíamos antes. Depende cuál sea el sector que se necesite, ¿no? Y allí se van definiendo cuáles son los pasos de la acción. Lo que creo es que, digamos, no hay una dificultad para llevarlo adelante, sí, obviamente se necesita una escucha atenta de los coordinadores y una escucha sincera, en el sentido de que uno no manipule lo que ellos dicen para llevarlo hacia donde uno quiere, sino que efectivamente, digamos, se esté dando lugar a esto. Pero básicamente lo que hace falta es compromiso y decisión. Bien. Y Mariana, ¿funcionan consejos de niños, consejos de la infancia en Lima? ¿Interactúan con el proyecto de ustedes? Sí, en Lima efectivamente hay un consejo de la infancia en el marco de la red, de hecho es parte de Lima, es parte de las ciudades como Rosario, ¿no? Que están dentro de este proceso y tienen actividades muy, muy bonitas. Nosotros hemos acompañado desde varias plataformas, varios espacios al Consejo de Niños. Para empezar, nosotros tenemos cada año en agosto, ahora se llama Festival Internacional de Intervenciones Urbanas, empezó siendo un foro, pero se volvió así bastante grande, y los últimos 3 años hemos tenido la versión de ese mismo festival, pero para niños, ¿no? El foro de los niños y niñas, donde los mismos chicos pues presentan sus actividades. Me parece que el 2020 fue, o el 2021, en medio de la pandemia, incluso se tuvo la red con niños de México, de Argentina, de Perú, contando sus experiencias, explicando, ¿no? Hemos también insertado a niños y niñas en paneles de grandes, digamos, ¿no? O sea, no solo para que estén dirigidos como el grupo de los niñitos, ¿no? Los niños pequeños, sino tener al niño que era el defensor de Pantanos de Villa, que es un área natural aquí, en una mesa con ambientalistas, tener a una niña, una adolescente que trabajaba con Plan Internacional en temas de violencia sexual para niñas y adolescentes, en un contexto donde además trabajamos una intervención urbana en el marco de un paradero junto con ellos, ella explicando y contando sobre el proyecto y las actividades que habían hecho. Y bueno, y además, en términos generales, hay algunos distritos que también tienen consejos de niños y niñas, y nosotros igual, nuestros procesos de participación, nosotros hablamos de urbanismo ciudadano bajo esta idea de reconocimiento de que la ciudad la hace la gente, sobre todo en países como los nuestros, donde hay menos recursos y menos capacidad desde el gobierno. Insertamos siempre que se puede, siempre que hay espacios que queremos que se piensen para niños, obviamente contamos con el input de ellos. Y cuando estamos trabajando en espacios donde de repente el objetivo puede ser otro, de repente es ambiental, o es un tema más de personas migrantes y lo que fuese, y también hay niños, vemos la manera de que ellos también participen, más allá de que no se esté diseñando juegos para niños, porque nosotros creemos que la ciudad es un espacio multifuncional y diverso, ¿no? Que los incluya, claro. Bueno, vamos a compartir algunas preguntas de los asistentes, si les parece. Acá tenemos una consulta que aporta Cintia Villagra, que felicita a todos por el trabajo que están haciendo, y pregunta cómo articulan con las personas de barrios o sectores más vulnerables para que esas niñas y niños también tengan la posibilidad de conocer el espacio o el programa. O sea, ¿cómo se dan estas instancias de articulación en los respectivos proyectos? Bueno, en el caso de los consejos de niños se conforman con niños y niñas de toda la ciudad. Digamos, ahí justamente la difusión se hace, la ciudad de Rosario está descentralizada en seis distritos, en donde, digamos, es como el ámbito de alguna manera administrativo, pero también social, cultural y de funcionamiento, y en cada centro de distrito funciona un consejo de niños y niñas. Entonces, la convocatoria se hace a partir de todas las instituciones de lo local, ¿verdad? O sea, el distrito es más grande que un barrio, ocupa varios barrios, la ciudad de Rosario es una ciudad muy grande, tenemos más de 1,5 millones de habitantes, entonces, bueno, ese es el modo de llegar lo más descentralizadamente posible. Y a los espacios del tríptico va cualquier persona, digamos. En muchos casos recibimos visitas de escuelas, de instituciones, pero también los fines de semana está abierto al público general.
justamente, digamos, también, digamos, hay articulación a partir de los espacios, por ejemplo, que en las áreas de desarrollo humano tienen como centros de convivencia o como espacios de organizaciones sociales, que también vienen a realizar visitas a los espacios. Muy bien. Bueno, aprovecho mientras Mariana abre su micrófono para invitar a todos los asistentes a acercarnos sus preguntas, que son todas muy bienvenidas. Sí, Mariana. Sí, bueno, creo que quizás también entender de dónde viene la posibilidad de generar sostenibilidad en estos procesos, ¿no? O sea, creo que es una cosa bien importante porque, claro, los niños crecen. Entonces, los líderes que se pueden tener en los consejos o en otros espacios donde los chicos participan, en las de juventudes o de adolescencias, tienen que permitir un intercambio generacional que me parezca, o sea, que permita que la institucionalidad del lugar se sostenga. Y eso creo que es súper importante poder hacerlo. Y creo que hay que tener cuidado que no se haga desde una mirada también nuevamente de adultos, ¿no? Sino justamente desde sus miradas y sus propuestas e ideas. Pero creo que no contesté la pregunta, ¿no? Perdón. Bueno, pero tenemos más preguntas para aportar, porque yo creo que se va armando como un rompecabezas, ¿no? Con las experiencias que están aportando y con el balance de lo que han hecho durante todos estos años. Tengo acá otra pregunta de Ana Ortigosa. Dice, ¿existen propuestas en estas ciudades que permitan a los niños poder intervenir, tomar decisiones sobre el diseño del espacio urbano? Y de ser así, ¿cómo se desarrollan esos procesos? ¿Y a qué grupo dentro de la población infantil considera? O sea, Mariana, ¿tendrías para aportar? Sí, yo puedo contar algo. Bueno, nosotros lo hacemos dentro de nuestra metodología, ¿no? Tenemos técnicas y estrategias para identificar a niños y niñas, para que los niños y niñas participen y actúen. Y obviamente la gente que participa, los niños y niñas elegidos, son en realidad los de la comunidad, ¿no? O sea, cuando hemos trabajado en una escuela, pues es con los niños de la escuela. Cuando hemos trabajado en un barrio, con los niños del barrio. La Municipalidad de Lima ha tenido un acompañamiento importante de Urban 95, que es este proyecto justamente de la Fundación Banlir enfocado, ¿no? Justamente en temas de infancia, pero particularmente de primera infancia. Y una de las cosas que ellos lograron hacer a nivel del municipio es que ellos lograron incorporar una serie de estrategias y prácticas para atender justamente a niños de primera infancia y sus cuidadores, y han hecho una serie de acciones en el Cercado de Lima, ¿no? En el centro histórico, trabajando también nuevamente con la comunidad local y por supuesto con los niños y niñas de la zona. Ahora, no, o sea, por ejemplo, nosotros que tenemos una encuesta anual, la encuesta formalmente no nos permiten hacérsela a niños. O sea, incluso si es que o sea, tenemos que hacer un instrumento distinto para niños y niñas, porque claro, esa es una encuesta de opinión general, entonces mayores de 18 años, con una serie de pautas. Obviamente, claro, hay preguntas que no tienen sentido hacérselas a los niños, porque son cosas diferentes, pero nosotros empezamos a trabajar entonces para como romper con ese sesgo, otros instrumentos que le llamábamos Limopina, unos sondeos, donde ahí sí podíamos preguntar a niños y niñas, por ejemplo, por su satisfacción en el uso de la ciclovía recreativa, o qué pensaban ellos también de la ciudad, ¿no? Entonces jugar un poco con estrategias para también romper lo formal, porque finalmente el mundo acaba siendo adultocéntrico, entonces no tienes muchos canales para lograr insertar esas voces, hay que abrirlos y exigirlos. Bien, muy claro. Acá Caro aporta una pregunta que es interesante la reflexión: ¿cómo garantizar que determinadas acciones, espacios y políticas se mantengan cuando una administración cambia, que no se transformen en la marca que el próximo gobernante quiera abandonar o borrar porque está identificada con el gobierno anterior? ¿No? Que es algo que en algunos casos en la Argentina se ve, y que bueno, o sea, cuando se encara una política pública que está buena, ¿no? ¿Cómo se hace para garantizar que continúe? No te lo podría decir. No. No te lo podría asegurar. Garantía. En el caso de la ciudad de Rosario, se viene sosteniendo el signo político del socialismo, del Frente Progresista Cívico y Social en la gestión, desde que se creó el proyecto La Ciudad de los Niños. No sabría qué haría una otra gestión. Bien. Siempre, incluso, bueno, dentro de estos casi 30 años, digamos, ha cambiado, digamos, por supuesto, las líneas dentro del mismo frente, y siempre es una nueva negociación, ¿no?, a realizar.
Por eso yo mencionaba antes, sutilmente, que en algunos momentos ha habido mayor apoyo, mayor, digamos, incluso presupuesto para este tipo de proyectos y otras no tanto. Pero hemos logrado sostenerlo como política, como criterio y como modo de entender la ciudad y a los niños y niñas como protagonistas activos de ella, digamos. Es un problema que tenemos, la sostenibilidad de las propuestas cuando implican, digamos, una asignación de justamente decisión política y presupuesto, que creo que tenemos en todos los países, no solo en Argentina. Mariana, ¿en Lima les pasa eso también? Bueno, cambia la gestión, cambian los funcionarios, cambian las perspectivas, algunas cosas se sostienen y por eso para nosotros es súper importante que haya una suerte de presión colectiva ciudadana, ¿no? Y por lo tanto estas cosas puedan avanzar. Nosotros, por ejemplo, desde el proyecto hemos creado un instrumento que se llama el Pacto por los Espacios Públicos, tiene de hecho un eje enfocado a infancias, y lo que hacemos ahora es que son los distritos o los gobiernos locales quienes postulan a adherirse al pacto, se les acompaña con asistencia técnica, se les capacita, ¿no? Pero también conseguimos algunos financiamientos para dar pequeños fondos semillas que ellos aplican. Entonces, claro, pues tenemos un sistema que ahora nos permite ya no tener que ir necesariamente a buscar nosotros al municipio y convencernos, sino que ya tenemos en este momento 29 distritos a nivel nacional con los que se trabajan en distintos niveles de cosas. Y parte de ellos mismos tienen que poner sus metas y por lo tanto cumplirlas, ¿no? Y nosotros vamos a estar haciendo un poco el devedor en ese proceso. Ahorita vienen elecciones municipales, entonces va a cambiar los gobiernos. Ayer justo estuve en una charla para precandidatos y les mostraba el mapa de los casi 30 distritos y les decía, bueno, sería súper que continúen, ¿no? Y que vengan más. Y bueno, hay todas unas estrategias ahí para forzar, ¿no? Un poco a que esos temas sean parte de la agenda, porque no suele salir naturalmente, ¿no? Y bueno, con una cantidad enorme de otros temas también relevantes. Y en esto también tiene que ver la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? ¿Cómo garantizarla? Que es una de las preguntas que aporta Claudia Chiapetta, porque en la mayoría de los proyectos siempre aparece como un desafío garantizar la continuidad, conseguir los fondos, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta de Sofía Frávega a Leandra, que nos pide: ¿la experiencia del Consejo de Niños está sistematizada en algún escrito accesible? ¿Habrá un contenido que nos puedas compartir en la web? Leandra. Yo le comentaba, creo, a lo mejor le contesté de manera privada, no me di cuenta, a Sofía, que se publicó justamente un libro cuando se cumplieron los 20 años del proyecto Ciudad de los Niños, que se hizo con el apoyo de la Fundación Arcor, justamente, que es La experiencia Rosario del proyecto de la Ciudad de los Niños. Es un libro que no está a la venta, digamos, pero sí está subido a las redes. Muy bueno. Entiendo yo que tanto a las redes de la Fundación Arcor como a las redes de la Municipalidad de Rosario. En ahora lo puedo copiar aquí, www.rosario.gov.ar es la página, y allí si van al link de la Ciudad de los Niños, se van a encontrar con este material y, bueno, con la descripción del proyecto, por supuesto, y todos los datos de contacto para contactarse con el proyecto, y lo mismo con relación al tríptico de la infancia y cualquiera de los 3 espacios que lo integramos, ¿no? Aquí lo comparto. Muchas gracias. Claudia aporta otra pregunta en relación a los adolescentes, si tienen voz en estos proyectos, y al revés, aparte de la población más vulnerable, ¿qué pasa con los niños que pertenecen a niveles educativos altos? ¿Participan? Creo que la equidad está por ese lado, ¿no? O sea, hablando de todos los grupos, ¿no? No solo de los niños más vulnerables. ¿Qué pasa con el público adolescente y qué pasa con los de nivel socioeconómico más alto? En relación a los consejos de niños, la particularidad en general que se da es que en muchos de los casos los niños que van a colegios privados de élite, podríamos decir, suelen tener una cantidad de actividades por fuera de lo escolar, que en general les resulta bastante complejo sumarse a participar de los consejos de niños. Hubo más participación, por ejemplo, durante la pandemia, que las reuniones de los consejos eran de manera virtual,
ahí hubo más participación. En general, si uno tuviese que hacer así como un rango, participan más los sectores medios y los sectores bajos que los sectores más altos. Claro. Como si fuese como regla general. Hay excepciones, pero como regla general sería así. En relación a juventudes, hay otras líneas de política. Los consejos de niños están convocados niños justamente de 9 y 10 y llegan a cumplir los 11 años durante el proceso. Hemos tenido experiencias de chicos que terminaron su participación en los consejos y querían continuar, entonces se armaron algunos grupos post-consejos, se llamaron, en donde en general trabajábamos más en relación, por ejemplo, a medios de comunicación o a cuestiones que han tenido más que ver con ejes de su interés, como tenían que ver con la cuestión ambiental. Esas son las líneas que en general ellos fueron planteando más que la cuestión del uso del espacio público para el juego. Tuvimos un programa de radio que se llamaba Arrebatados en Banda, durante 5 años funcionó, que lo coordinaban adolescentes, y en donde justamente se usaba también como modo de comunicar y de transmitir muchas de las acciones que los consejos de niños se iban manejando. Otro de los espacios en donde tienen mucha participación jóvenes y adolescentes es en el Museo de la Memoria, en un proyecto que se llama Fábrica de Ideas, en donde ellos son gestores y constructores territoriales de derechos, y ahí se trabaja también de manera muy interesante con adolescentes en relación al tema de memoria e identidad. Bien, muy bien. Y María Pividori, que conoce estas experiencias de Rosario, ella nos cuenta que trabaja con adultos mayores y reflexiona sobre lo interesante que sería incorporarlos, ¿no?, a estos proyectos que involucran a los niños, ¿no? Una idea, ¿no?, como para pensar. Bueno. Bueno, Sí, yo Alberto. creo que esto ha sido extremadamente rico. Yo creo que el tema adolescentes es un tema que da para... porque justamente con la pandemia y todo eso es un sector que ha sido muy golpeado, el abandono en los colegios secundarios es importante, tener espacios seguros para adolescentes que puedan juntarse. Muchas veces los jóvenes están vistos como la pandilla, el grupo, el no sé qué. Entonces, un poco lo que contaba Mariana, yo me parece que eso es importante. Y otra cosa que es importante es esta transmisión intergeneracional de cuidado, los adultos mayores con los niños en estos espacios. Entonces, yo creo que, no sé, Silvia, quizás podemos ir cerrando. Sí, sí. Les pediría una reflexión final a cada una de ustedes y después cerramos, ¿sí? Y podremos sumar una última preguntita que tenemos acá, Alberto, si me permitís. Así, Sí. Agustina Bachiero nos pregunta qué tipo de políticas públicas se pueden implementar para crear espacios públicos más incluyentes. Me parece que es una última pregunta que invita a una reflexión, ¿no? Mariana, ¿tenés algún aporte para hacer? Sí, o sea, creo que si entendemos que el diseño urbano, o sea, el diseño físico del espacio, de los entornos, se hacen pensando en infancia, se hacen pensando en discapacidad, se hacen pensando en adulto mayor, las personas que estamos en el punto medio, y que es fuera que las personas que usualmente se diseña, hombre sano, adulto, van a navegar entonces la ciudad sin problemas también, ¿no? O sea, si lo hacemos al revés, si solamente diseñamos para ese prototipo, entre comillas, estándar, quedan afuera muchísimas personas, ¿no? ¿Qué hacemos con la seguridad? ¿Qué hacemos con el tema? Mencionar a los adolescentes, a los adultos mayores. Alberto hablaba de esta cosa intergeneracional. O sea, tenemos que seguir pensando en diseño urbano mixto, ¿no? De usos compartidos, donde las cosas ocurran a distancias razonables, donde haya oportunidad de empleo y no tengas que viajar 3 horas y media, y en todo caso, en casos más vulnerables, no aceptar empleo porque no tienes cómo llegar, porque sale muy costoso y no tienes dónde dejar a los hijos. Entonces el asunto es, hay que entenderlo desde esa mirada. Y por último, simplemente para ya cerrar mi participación, los invito a la página web de Ocupa tu Calle. Tenemos mucho material, hay una caja de herramientas para implementar procesos y poco a poco iremos sacando más. Y en agosto tenemos el festival
Va a ser en esta ocasión semipresencial, para quienes estén en Lima, Perú, o de pronto estén por aquí, pues podrán ir, pero luego también se van a publicar, y bueno, va a estar en línea el debate. Muchas gracias, Mariana, muy interesante. Leandra. En relación con lo inclusive, bueno, un poco tal como decía Mariana, coincido, el criterio justamente que nos propone Tonucci es ese, que si uno toma al niño como parámetro de la construcción del diseño de las ciudades, digamos, por ser el más vulnerable, por ser el que tiene mayores, digamos, particularidades, estaríamos incluyendo a todos, con lo cual, digamos, la idea de lo inclusivo para mí tendría que ver con esto. Sí, es cierto que hay después algunas particularidades, como la cuestión de lengua de señas, como la cuestión del tipo de letreros, o la intervención en las calles para que no interfiera con relación a las sillas de ruedas, pero que también funciona para los cochecitos, por ejemplo. Con lo cual me parece que la inclusión parte de justamente tener en cuenta esta pluralidad de voces y de miradas que recorren las ciudades. Y respecto, bueno, a ir cerrando, la verdad que para mí es una pasión este espacio, este trabajo, de poder, digamos, hacer lugar para que las infancias puedan ser escuchadas, puedan ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar y de pensar las ciudades, y invitarlos a que vengan a Rosario, a que conozcan los espacios y a sumarse con consejos de niños en todas partes del mundo. Sí, muchas gracias por las invitaciones. La verdad que por lo que hemos visto en las respectivas webs, dan ganas de ir de visita para poder ver las experiencias de primera mano. Bueno, en lo personal les agradezco muchísimo los aportes, creo que ha sido un debate muy enriquecedor, se han puesto sobre la mesa muchas reflexiones y creo que toda esta información y estas experiencias permiten replicar casos que están dando fruto. Así que gracias a los asistentes, a los que han participado con sus preguntas. Veo mucha gente agradeciendo y felicitándolas por los proyectos que están desarrollando. Y bueno, a mí personalmente me queda por agradecerle a Equidad para la Infancia y a la Fundación Arcor por esta convocatoria, por este debate tan enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Realmente yo lo que quiero decir es que esto ha sido realmente un diálogo. Fue muy buena la comunicación de un lado para otro. Creo que nos abre la cabeza a pensar la importancia de las políticas públicas, y que lo público no es solo el gobierno, es mucho más que el gobierno, somos todos. Y el espacio público nos da para esta vida cotidiana y para todo esto que estamos hablando, y el derecho a la ciudad y a participar. Entonces, desde Fundación Arcor y desde Equidad para la Infancia, un enorme agradecimiento. Esto nos abre la cabeza, los ejemplos que han dado es extraordinario, y sobre todo son extraordinarios porque son replicables, son posibles. Se necesitan decisiones, y por ahí había una de los chats decía que dos personas están haciendo algo por su cuenta, pero que necesitan apoyo. Bueno, hay que buscarlo, hay que hacerlo. La intermediación de las organizaciones, como contaba Mariana, me parece muy importante. Entonces, este es un construido que tenemos que aprovechar la oportunidad de las dificultades de la pandemia para avanzar en algo distinto. Así que bueno. Y sumo una última cosa, Alberto, que trae Cintia, que nos está acompañando a través del chat, y es que el valor que tiene ponerle corazón a estos proyectos, ¿no? Sí. ¿Cómo se nota cuando la gente le pone corazón y cree y está convencido y empuja una causa con una mirada inclusiva, ¿no? Creo que ese es un gran aprendizaje, enorme aprendizaje para todos. Sí, sin duda alguna, y nosotros, los varones, nosotros también queremos participar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y estamos para incluir, porque todo se hace de manera inclusiva, es la clave para que funcione. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo, va a haber otro más
que vamos a tener experiencia de México y experiencia de Buenos Aires. A fines de mayo nos volvemos a Atentos para encontrar. inscribirse en el próximo. Y la vamos a tener también a Silvia, que nos va a ayudar a darle a esto algo que trasciende, no es entre expertos, es entre gente que quiere hacer cosas. Absolutamente, y entre todos los que queremos aprender. Así que nos volvemos a encontrar a fines de mayo, ¿sí? Okay. Muchísimas gracias a todos y a cada una. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego.